Ok, bueno, antes de empezar, les quiero dar la bienvenida a su primera clase en línea. Yo sé que esto es raro para ustedes, créanme, también es muy raro para mí, pero espero que sea lo más ameno posible. Y bueno, sin más preámbulos, vamos empezando con nuestro siguiente tema, que es transformaciones lineales. Y para empezar, una transformación es nada más y nada menos que una función, así como las han visto en cálculo. Esas funciones también tienen su dominio y su rango, pero a diferencia como las han visto ustedes en cálculo, estas transformaciones tienen la particularidad de que sus rangos y dominios son espacios vectoriales. ¿A qué me refiero con esto? Ok, vamos marcando un poquito la diferencia. Ustedes, por ejemplo, en cálculo están acostumbrados a ver una función f de x es igual a un valor y, el que sea. Fíjense ustedes que a ese tipo de funciones ustedes le dan como entrada un número, pero no un número cualquiera. Específicamente le dan un número real. A ese número, cuando ustedes le aplican esa función f, que les arroja como resultado, pues otro número, que también va a ser real. En este caso, un número y, el que sea, pero debe ser real. En este caso, las funciones, su dominio y su rango son números reales. Ahora, vamos viendo qué es lo que pasa con el caso de espacios vectoriales. Dice, supongamos que tenemos dos espacios vectoriales, V y W. Ok, entonces vamos ilustrando eso. Tienen aquí sus dos espacios. Uno es el espacio V y el otro es el espacio W. Recordando que cada espacio tiene sus elementos o vectores, que es lo mismo. Acuérdense que si decimos elementos o vectores de un espacio, estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, V tiene sus elementos o vectores y W también tiene sus elementos o vectores. Ahora dice que hay una transformación que yo puedo aplicar al espacio vectorial V de tal modo que me va a llevar al espacio vectorial W. ¿A qué me refiero con esto? Hay una transformación T que si yo se lo aplico a cada uno de los elementos dentro de V, me va a arrojar como resultado nuevos elementos, pero que ahora van a pertenecer al espacio vectorial W. En este caso, ¿cuál es el dominio de esa transformación? Pues los elementos del espacio vectorial V. ¿Cuál va a ser el rango de esa transformación? Los elementos del espacio vectorial W. Vamos ilustrando esto con un ejemplo para que les quede un poco más claro. Ok, entonces dice, ejemplo. Se tiene una función t mediante la siguiente fórmula. Dice, t de xy es igual a x menos y. Aplicar esta transformación a los siguientes vectores. Ok, antes de empezar vamos analizando qué es lo que está pasando con esta fórmula que se nos presenta. Aquí se está tratando de una transformación que nos va a llevar de vectores en R2 a vectores en R2 también. ¿A qué me refiero con esto? A esa transformación, ustedes le dan como entrada un vector de dos componentes o un vector de R2. Al aplicar esa transformación a este vector, van a obtener otro vector de dos componentes, pero con la particularidad de que el primer componente se queda igual y el segundo le vamos a cambiar el signo. ¿Cómo? Multiplicado por un menos 1. Ok, ahora sí, aplicando esa transformación a estos tres vectores, vamos viendo cómo nos va quedando. Entonces aquí, solución. Para empezar, inciso A, hay que aplicar la transformación al vector 1, 5. ¿Cómo va a ser esto? Nuestra regla nos dice que el primer elemento lo dejemos igual y al segundo le cambiamos el signo multiplicando por un menos. Entonces, eso vamos a hacer. Dejamos el primer elemento igual y el segundo le cambiamos el signo con un menos. Y esto nos va a quedar 1 menos 5. De este modo, ya terminamos de transformar nuestro primer vector. Ahora, inciso B. Pasamos a transformar el vector 4 menos 2. ¿Cómo va a quedar esto? Pues dejamos igual el primer componente, que es 4, y al segundo le cambiamos el signo multiplicando con menos, que nos va a quedar positivo, o sea 2.
Y ya quedó. Ya terminamos de transformar nuestro segundo vector. Por último, el inciso C, hay que transformar el vector menos 3, menos 1. ¿Cómo va a quedar esto? Este primer elemento lo dejan igual, se queda como menos 3. Y el menos 1, cambiamos el signo, que nos queda 1. Y listo. Ya quedó. Así terminamos nosotros de transformar nuestros 3 vectores. Lo que quiero que entiendan es que a fin de cuentas es como la misma lógica, sigue siendo una función, solamente que ahora estamos hablando de dominios y rangos con espacios vectoriales. No siempre van a ser de vectores a vectores, sino que puede ser de un vector a una matriz, de una matriz a un vector, de un vector a un solo número, de un número a un vector. Hay infinitas formas en las que ustedes pueden hacer aquí transformaciones. Ahora, ya que tenemos claro qué es más o menos una transformación, hay que tener clara otra cosa. No todas esas funciones van a ser transformaciones lineales. Para que sean eso, deben cumplir dos requisitos. Entonces vamos viendo ya un poco más formalmente a qué nos referimos. Dicen, sean V y W espacios vectoriales reales. Una transformación lineal T de V en W es una función que asigna a cada vector U minúscula que pertenece al espacio vectorial V un vector único T de U que pertenece al espacio vectorial W. Es decir, lo mismo que les mencionaba yo hace rato con la gráfica. Ustedes van a pasar de elementos del espacio vectorial V a elementos del espacio vectorial W. Ahora, esa transformación tiene que satisfacer lo siguiente. Para cada U y V dentro del espacio vectorial V mayúscula, nada más, ojo, hay que identificar que esta es minúscula y esta es mayúscula. Y para cada escalar K, sí tienen que cumplir estos dos requisitos. La transformación de la suma de dos vectores tiene que ser igual a la suma de las transformaciones individuales. T de U más B tiene que ser igual a T de U más T de V. Segundo y último, la transformación de una constante por un vector tiene que ser igual a la constante multiplicada por la transformación del vector. Es decir, aquí nada más la constante sale la transformación y esto es lo que tiene que cumplirse para que una transformación sea lineal. Vamos con un ejemplo para que quede esto un poco más claro. Ok, vamos acá. Va. No están complicados. Les va como el procedimiento. Dice, indica si las transformaciones mostradas a continuación son o no transformaciones lineales. Ok, vamos con el inciso A. Dice que t de xy va a ser igual a x más y, x menos y, 3y. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo ahorita es transformar vectores que son de dos componentes a vectores que son de tres componentes. Estamos pasando de R2 a R3 con esa transformación que se nos presenta aquí. Ok, ahora vamos a ver si esto sí es una transformación lineal. Entonces, para empezar, lo primero que se tiene que cumplir, recordando, es que la transformación de la suma de dos vectores tiene que ser igual a la suma de las transformaciones individuales. Entonces necesitamos dos vectores U y V que pertenezcan al espacio vectorial dominio de esa transformación. Entonces los vectores U y V deben tener esta forma de aquí, por lo que los vamos a tener que declarar. Entonces nuestro vector U va a ser el vector x1, y1. Y el V será el vector x2, y2. Ahora, lo que vamos a hacer es probar que se cumpla esto primero. Vamos viendo. La transformación de U más V, pues va a ser la transformación de este vector U, que es x1, y1, más el vector V, que es x2, y2. En esta parte de aquí ya sabemos cómo sumamos vectores, simplemente sumamos primero con primero y segundo con segundo. ¿Cómo va a quedar esto? Va a ser igual a la transformación de
x1 más x2 y y1 más y2. Mucho ojo, este es nuestro primer componente y este es nuestro segundo componente. ¿Cómo vamos a transformar esto? La regla nos dice primero más segundo, después primero menos segundo y después 3 veces el segundo. Entonces vamos a aplicar eso mismo en esta transformación. Esto nos va a quedar primero más segundo, es decir, x1 más x2 más y1 más y2. Después vamos a hacer primero menos segundo, o sea, este menos este. Nos va a quedar x1 más x2 menos y1 más y2. Por último, 3 veces el segundo componente que estamos transformando. Entonces va a ser 3 veces y1 más y2. Ok, ahora, esto que obtuvimos de resultado, vamos reescribiéndolo de otra forma. Lo vamos a desarrollar tal cual como está. Esto nos va a quedar x1 más x2 más y1 más y2, x1 más x2 menos y1 menos y2 y 3 veces y1 más 3 veces y2. Ok, ahora fíjense bien lo que voy a hacer. Este primer componente y este segundo componente los voy a reescribir de esta manera, de tal forma que me va a quedar así: x1 más y1 más x2 más y2. El segundo va a quedar x1 menos y1 más x2 menos y2. Y el último se queda igual, 3y1 más 3y2. Mucho ojo con lo que voy a hacer en esta parte. Este primer componente y este segundo, lo que yo puedo hacer es asociar las operaciones de esta forma. No me causa ningún conflicto porque estamos hablando de sumas. Y en esta parte también no me causa ningún conflicto asociarlo así porque a fin de cuentas se están sumando en esta parte de aquí. Y esta resta no se va a ver afectada de ningún modo. Estos los dejamos tal cual y como están. Ahora, ¿qué hacemos? Yo voy a representar este vector como la suma de dos vectores diferentes, donde en uno voy a tener x1 más y1, x1 más y1 y 3y1, y en el segundo lo que me sobra. Es decir, yo voy a tener x1 más y1, x1 menos y1, 3y1. Y el segundo, ¿qué va a ser? x2 más y2, x2 menos y2 y 3y2. Fíjense en la forma que tienen estos vectores. Se parece a la transformación que tenemos originalmente, ¿no? Ahora ven los subíndices. Si se dan cuenta, esto es lo que obtenemos de transformar el vector x1, y1. Y este segundo es lo que obtendríamos al transformar el vector x2, y2, que lo tendríamos de este modo. Y a fin de cuentas, ¿quién es este? Pues es u. ¿Y quién es este? Pues es v. Así tenemos transformada de u más transformada de v, que es justamente a lo que estamos buscando llegar. Conclusión, el primer requisito sí se cumple. Perfecto. Ahora vamos con el segundo requisito. Nos deshacemos de esto nada más. ¿Ok? Y ahora, vamos recordando qué nos dice la segunda parte. El segundo dice que la transformación de una constante
por un vector u es la constante por la transformada del vector u. Traduciendo esto lo que tenemos, sería la transformación de k, déjenme reescribo esto, la transformación de k por el vector u, que sería de este modo, x1, y1, a que va a ser igual. Esta constante que multiplica este vector, pues va a terminar afectando al primer y segundo componente, de tal modo que vamos a tener la transformación de kx1, ky1. Vamos a transformar este vector con esta fórmula que nos dan. Entonces lo que vamos a hacer es el primero más el segundo, kx1 más ky1. Este se lo reescribo mejor. Kx1 más ky1, perfecto. Segundo, kx1 menos ky1. Y por último, 3 veces ky1. ¿Qué podemos hacer dentro de estos? Pues sacar factor común, que todos tienen la k. De tal modo que esto me va a quedar reescrito de esta forma. K que multiplica a x1 más y1. K que multiplica a x1 menos y1. Y k por 3y1, que a fin de cuentas es lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Esta k, que aparece en todos los componentes, lo puedo sacar del vector, como un escalar multiplicando un vector. ¿Qué voy a tener entonces? K que multiplica a x1 más y1, x1 menos y1 y 3y1. Ojo, ¿qué es esto de aquí? Pues es lo que obtengo yo al transformar mi vector u. Así obtengo yo k por la transformada del vector x1 y1, es decir, k por la transformada de u. También se cumple el segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que este primer inciso, esa transformación, sí es una transformación lineal. Ok, espero que hasta aquí no haya alguna duda. Vamos ahora a comenzar con el segundo inciso. Ok, entonces, para no dejar de recordar y después ustedes se lo aprendan, el primero dice que la transformación de u más v es la transformación de u más la transformación de v. En este caso, los vectores tienen la misma forma que hace rato, por lo que ya no va a ser necesario declararlos. Y ahora aquí, esto nos está transformando a R2, pero cada componente elevado al cuadrado. Lo que está pasando aquí es que tenemos una transformación que nos está llevando de componentes de dos vectores a componentes también de dos vectores, con la particularidad de que cada uno, después de transformarse, se está elevando al cuadrado. Ok, entonces, ¿cómo va a quedar esto? Al sacar nosotros la transformación de x1, y1 más x2, y2, pues vamos a obtener la transformación de x1 más x2 y y1 más y2. ¿Cómo va a quedar transformado? Al aplicar esta fórmula, pues va a ser el primer elemento elevado al cuadrado, es decir, x1 más y1 al cuadrado, y abajo y1 más y2 al cuadrado. Aquí cometí un pequeño error, esto es x2 ok. Ahora vamos viendo cómo podemos modificar esto. Esto nos va a quedar de la forma x1 al cuadrado más 2 veces
x1, x2 más x2 al cuadrado. El segundo, y1 al cuadrado más 2 veces y1, y2 más y2 al cuadrado. Que a fin de cuentas, si se dan cuenta, no importa de qué manera lo manipulemos, no vamos a llegar a esto de acá. Ahí les va por qué. Si nosotros aplicamos la transformación de cada uno por individual, va a ser x1, y1 más la transformación de x2, y2. ¿Qué vamos a obtener? La transformada de x1, y1 pues va a ser x1 al cuadrado, y1 al cuadrado. Y si le sumamos la transformación de x2, y2 va a ser x2 al cuadrado, y2 al cuadrado. Y esto nos va a quedar x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y1 al cuadrado más y2 al cuadrado. Estos dos son completamente diferentes. Entonces vemos que no cumplen con el primer requisito, por lo tanto, esa transformación no es una transformación lineal. Y de este modo terminamos con estos ejemplos y con la introducción de lo que viene siendo transformaciones lineales. Queda por su cuenta hacer ahora los ejercicios que están de tarea en la plataforma.